Vamos a empezar hoy con una imagen potente. Imagina a todo un pueblo, casi un ejército, parado justo al borde del río Jordán. Pero en un río cualquiera, un Jordán desbordado, embravecido por la cosecha. Claro, la primavera. Exacto. Llevan 40 años dando vueltas por el desierto. Para muchos, toda una vida. Detrás, pues eso, arena, incertidumbre. Delante, la promesa. Una tierra... Tierra prometida. Eso es. Parece que ya casi la tocan, pero ese río, un obstáculo tremendo. Y solo el primero. Es un momento de tensión brutal. Sin duda. Pues hoy vamos a sumergirnos en unos textos fascinantes, ¿no? Sobre Josué, sobre esa conquista de Canaán que narra la Biblia. Queremos ver esa mezcla tan particular que presenta el relato. Fe, estrategia militar a veces sorprendente, y una obediencia a un plan divino que parece, ser el eje de todo. Sí. Josué, la batalla que cimentó una nación. Perfecto. Y el objetivo no es solo contar la historia, ¿eh? Queremos ir un poco más allá, profundizar en los temas gordos que surgen. Esa obediencia radical que se pinta como la clave del éxito, la intervención divina que se describe en momentos críticos. Ajá. Y el desafío constante, ¿no? De mantenerse fiel al pacto en plena campaña militar. Vamos a intentar desentrañar qué significó esta etapa, según estas fuentes, para la identidad, para la formación del pueblo de Israel. Muy bien, pues entremos ya en materia. El relato arranca con una frase que, tiene un peso enorme. Moisés, mi siervo, ha muerto. Tremendo. Hay que pararse a pensar qué significaba eso para Josué. Él no pidió el puesto, es que heredaba el testigo del líder más grande de Israel, su asistente personal, el que subió con Moisés al Sinaí. El que 40 años antes. Eso, uno de los 2 espías, de 12, que dijo sí, podemos con esta tierra. Que Moisés le cambió el nombre, de Oseas, salvación, a Josué, Jehová salva. La presión debió ser, inimaginable. Y el mandato divino es directo, repetido, sé fuerte y muy valiente. ¿Cómo ves ese énfasis? ¿Es solo ánimo? Es una pregunta clave, ¿sí? Porque ese sé fuerte y valiente no parece ser solo fuerza física, ¿sabes? O coraje militar. El texto lo ata inmediatamente a otra cosa, la fidelidad a la ley, a la Torá de Moisés. Ah, interesante. La insistencia divina ahí es machacona de verdad. La conquista tal como la presentan no es solo ganar tierra. Es un acto de fidelidad religiosa. El éxito depende, según el texto, de seguir al pie de la letra la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, la Torá es el mapa, la fuente de poder. Desviarse, pues ya veremos, se presenta como la causa del fracaso. Qué fuerte esa conexión directa. Valentía igual a obediencia a la ley. Y justo después de esto, antes incluso de cruzar el Jordán, Josué manda 2 espías a Jericó. Podría parecer que repite el error de hace 40 años, pero la misión es distinta, ¿no? Totalmente distinta. Aquella vez era evaluar la fuerza militar, y el informe fue un desastre para la moral. Esta vez no van a contar carros ni a medir murallas. La misión es más sutil, inteligencia psicológica casi. ¿Cómo? Quieren medir el tenor, el miedo que las noticias sobre Israel ya han sembrado en el enemigo. Buscan una grieta en la moral cananea. Y la encuentran, vaya si la encuentran, en Rahab, una figura fascinante, mujer, cananea, no israelita, con un oficio, digamos, marginal, y viviendo en la muralla, en la propia muralla. Y resulta ser clave. Clave, sí, y su confesión es uno de los puntos teológicos fuertes. Les dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque hemos oído cómo Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, y lo que habéis hecho a los 2 reyes amorreos. Fíjate en la fuente de su fe. ¿Es verdad? No ha visto nada directamente. Su fe nace de los relatos, de lo que ha oído sobre el poder del Dios de Israel. El texto casi sugiere que esta fe, basada en la historia, es más profunda que la de algunos israelitas que sí vieron los milagros. Ella reconoce una soberanía divina que otros quizás habían olvidado. Es una paradoja tremenda. La primera aliada en la tierra prometida es una extranjera, una pagana. Y su salvación, la de su familia, sellada con un simple cordón rojo. El cordón, sí. Que se carga de simbolismo, protección, pacto. Luego las tradiciones dirán que prefigura la redención. Y no es casual que el Nuevo Testamento la meta en la genealogía de Jesús. El mensaje parece claro, la fe activa por encima del linaje. Exacto. Bueno, pasemos al siguiente obstáculo, el cruce del Jordán.
Hay que ponerse en situación. Edad del Bronce tardío, 1400-1200 a.C. más o menos. Ciudades-estado cananeas fortificadas, sí, pero pequeñas. Y el Jordán, en época de cosecha, primavera, no era un riachuelo, ¿eh? No. Estaba a tope. Ancho, con corriente fuerte. Cruzarlo con todo el pueblo, familias, ganado, era un desafío logístico y militar de primera. Y aquí la narración, da un salto a lo extraordinario. No hay puentes, no hay barcas. La iniciativa la toma el Arca del Pacto, que simboliza la presencia de Dios, llevada por los sacerdotes. Y se nos dice que justo cuando los pies de los sacerdotes tocan el agua, Justo en ese momento. ¡flaf!, el río se detiene. Las aguas se amontonan kilómetros arriba, cerca de un sitio llamado Adam, como una presa. Y por abajo, el lecho seco. Pasan todos. La imagen es brutal. Sí. Y es curioso porque geológicamente esa zona de Adam, donde el valle se estrecha, sí ha tenido deslizamientos de tierra que han bloqueado el río temporalmente. Hay registros históricos. ¿Ah, sí? Sí, pero la Biblia no lo cuenta como una casualidad afortunada. El énfasis está en la sincronía divina. Ocurre justo cuando los sacerdotes obedecen y pisan el agua con el arca. Es la obediencia la que, según el texto, activa el milagro. Vale. Y una vez al otro lado, en Gilgal, no van directos a la guerra. Hacen dos cosas muy simbólicas antes. ¿Qué significado tienen? Son actos como de reinicio, ¿no? Para la nueva etapa. Primero, la circuncisión de todos los hombres nacidos en el desierto. Era la señal del pacto con Abraham. Renovar eso justo antes de tomar la tierra prometida a Abraham, pues tenía su peso. Claro. Segundo, celebran la Pascua, la fiesta de la liberación de Egipto. Hacerla ya en suelo cananeo era una declaración de intenciones. Y justo después, ojo, el texto dice, se acabó el maná. Anda. El alimento milagroso del desierto cesa, a partir de ahora a vivir de la tierra que van a conquistar. Fin de la dependencia extraordinaria, inicio de la vida normal, aunque esa normalidad empiece con guerra. Y la primera prueba al fuego, Jericó, ciudad mítica, ¿no?, de las más antiguas del mundo, con fama de inexpugnable, murallas dobles, dice la arqueología, y la estrategia que recibe Josué es, desconcertante es poco. Nada de arietes, ni escalas. Nada. La estrategia es puramente ritual. Desafía toda lógica militar. 6 días marchando en silencio una vez alrededor de la ciudad. El ejército, los sacerdotes tocando los shofarot, los cuernos de carnero y el arca. Silencio total. Solo los cuernos. Casi una prueba de paciencia, de confianza ciega. Me imagino la tensión, dentro y fuera de los muros. Y el séptimo día cambia todo. El séptimo día 7 vueltas. Y al final de la séptima, a una señal, toque largo de cuernos y todo el ejército. A gritar. Un grito de guerra unísono. Y el relato dice que, en ese momento, los muros cayeron sobre sí mismos, se derrumbaron. Increíble. La victoria clarísimamente atribuida a Dios, activada por la obediencia a un plan humanamente absurdo. Y aquí entra un concepto clave para entender lo que viene. El cherem. El anatema. Explícanos eso del cherem. Suena fuerte. Y lo es. Cherem significa dedicar algo o alguien completamente a Dios, normalmente mediante la destrucción. En Jericó se ordena que toda la ciudad, menos gente, animales, posesiones, sea cherem, salvo los metales preciosos para el tesoro divino y Rahab y su familia, claro. ¿Y la justificación que da el texto? Eliminar la influencia idólatra cananea y consagrar esa primera victoria totalmente a Dios. El mensaje teológico es: la batalla es de Dios, la victoria es de Dios, el botín es para Dios. Quedarse con algo era un sacrilegio gravísimo. Y la gravedad de saltarse eso se ve enseguida, porque después de Jericó uno pensaría, imparables. Pero la siguiente batalla, contra Ai, una ciudad más pequeña, es un desastre. ¿Qué pasa? Es un contraste brutal, sí. Y una lección muy dura para Israel. Josué, quizá con exceso de confianza, manda solo una avanzadilla a Ai. Piensa que será fácil, pero los derrotan, huyen, mueren 36 hombres. La moral por los suelos. Claro. Josué y el pueblo claman a Dios. ¿Por qué nos has traído aquí para esto? La victoria de Jericó parece olvidada de repente. ¿Y la respuesta? No es militar, ¿verdad? No tiene que ver con la estrategia ni con la fuerza del enemigo. La causa de la derrota, se le revela a Josué, es moral, espiritual. Un hombre, Acán, de la tribu de Judá, desobedeció el cherem en Jericó. Codició y se quedó con un manto de Babilonia, plata, oro, lo escondió en su tienda. Ese acto individual de desobediencia y codicia se presenta como una contaminación para toda la comunidad. Rompe la relación con Dios y Él retira su favor en la batalla. Aquí entra esa idea de responsabilidad comunitaria que comentabas. Choca un poco con nuestra mentalidad más individualista, ¿no? El pecado de uno afecta a todos. Así lo plantea el texto, sí. Israel como un cuerpo unido por el pacto. La infidelidad de uno daña al conjunto. Consecuencias colectivas como la derrota.
La solución: identificar al culpable. Por sorteo sagrado, señalan tribu, clan, familia, hasta Acán, y extirpar el mal. Un castigo severo para él y su familia. Uf, Solo después de esa purificación, dice el texto, Israel recupera el favor divino. Y ahora sí, conquista Ai, esta vez con una emboscada bien planeada, combinando estrategia humana y favor divino restaurado. la noticia de Jericó y Ai corre como la pólvora, claro. Y provoca una reacción, varios reyes cananeos se alían. Pero antes pasa algo curioso con los gabonitas, ¿no? Sí, los de Gabaón, una ciudad importante cerca, tiran de astucia. Ven que no pueden con Israel por las armas y mandan una delegación. Disfrazados, con ropa vieja, pan mohoso, fingen venir de muy lejos. El truco del almendruco. Totalmente. Y consiguen que Josué y los líderes hagan un pacto de paz con ellos, jurando por Dios no destruirlos, sin consultar a Dios antes. Ay, Claro, a los 3 días descubren el pastel. Eran vecinos. Pero ya es tarde. El juramento en nombre de Dios les obliga a respetar sus vidas. Los convierten en siervos, eso sí, pero vivos. ¿y este tratado forzado trae Cora? Hombre, claro. 5 reyes amorreos del sur, con el de Jerusalén a la cabeza, ven el pacto como una traición y una amenaza. Así que deciden atacar Gabaón, para castigarla y frenar a Israel. Los gabaonitas piden ayuda a Josué. Y Josué, obligado por el pacto. Exacto. Marcha toda la noche con su ejército para defender a sus nuevos y engañosos aliados. Y es en esta batalla, en el valle de Ajalón, donde ocurre ese episodio famosísimo. Josué pidiendo al sol y a la luna que se paren. Efectivamente. Batalla larga, dura. Persiguen a los amorreos en retirada, pero se hace de noche. Josué necesita más luz para rematar la faena. Y ahí suelta esa oración o mandato tan audaz. Sol, detente sobre Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el texto dice, el sol se paró y la luna se detuvo. Casi un día entero. Esto ha generado ríos de tinta, claro. Más allá de explicaciones científicas, ¿cuál es el mensaje teológico aquí? ¿Qué quiere decir el relato con esto? El significado teológico es potentísimo en ese contexto. El sol y la luna eran dioses importantes para los cananeos, Baal y Herá. Ah, claro. Al mostrar a Josué ordenándoles parar y a Dios respondiendo, el relato lanza un mensaje de soberanía absoluta. Dice, el Dios de Israel, Yahvé, manda sobre toda la creación, incluso sobre los dioses que adoran los cananeos. Es un juicio directo contra su idolatría. Una demostración de poder. Total. Y además, el texto añade que Dios lanzó grandes piedras de granizo que mataron a más enemigos que las espadas israelitas. Refuerza la idea, Dios lucha por su pueblo, es el Señor de la naturaleza y de la historia. Punto. Bueno, y tras estas victorias clave en el centro y sur, que pudieron durar unos 7 años, según las cronologías internas, el poder cananeo organizado queda muy tocado. No aniquilado, pero sí fracturado. Y ahí, Josué, ya mayor, pasa a la siguiente fase: repartir la tierra. La tarea monumental de asignar territorios a las 9 tribus y media que faltaban. ¿Y cómo se hace eso? Me imagino que habría tensiones, ¿no? Para evitar disputas. El método principal que describe es el sorteo, delante del sacerdote Eleazar y de Josué en el santuario de Silo. Se interpreta como dejar la decisión final a Dios, buscando equidad y minimizar roces. Se definen límites geográficos detallados, son capítulos enteros de administración. Mucho detalle. Sí, y hay momentos singulares, como Caleb, el otro espía fiel, ya con 85 años, pidiendo Hebrón, la montaña de los gigantes, como recompensa por su fe pasada, y Josué se la da. ¿Qué momento? Y dentro del reparto hay algo especial para la tribu de Leví, y unas ciudades con una función muy particular, ¿no? Correcto. Los levitas, dedicados al culto, no reciben un territorio como las demás tribus. Se les asignan 48 ciudades repartidas por todo Israel, con sus pastos, para asegurar su presencia religiosa en todas partes. Y de esas, 6, 3 a cada lado del Jordán, se designan como ciudades de refugio. Ciudades de refugio. ¿Qué eran? Suena interesante. Eran una institución legal muy avanzada para la época, la verdad. Ofrecían asilo temporal a quien hubiera matado a alguien, pero por accidente. Sin querer. Ah, vale. El homicida involuntario podía huir a la ciudad de refugio más cercana y estar a salvo del vengador de la sangre, el pariente que tenía derecho a la venganza. Allí esperaba un juicio justo para ver si fue accidental de verdad. Si sí, vivía seguro en la ciudad hasta que muriera el sumo sacerdote. Después podía volver a casa sin miedo. O sea, distinguía asesinato de accidente, una forma de misericordia legal, ¿no? Exacto. Introducía proceso legal y compasión en medio de una cultura muy de ley del talión. Sin embargo, a pesar de todo esto, el libro también deja claro que la conquista no fue total. Quedaron zonas sin dominar. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Sí, el propio libro de Josué, y más aún el de Jueces, lo señala. No expulsaron a todos los cananeos como se les había mandado.
quedaron enclaves importantes, sobre todo en llanuras fértiles donde tenían carros de hierro y en el norte, la costa. ¿Y las razones? Variadas. A veces falta de fe o de ganas de Israel. Otras parece que Dios mismo los deja ahí como prueba para la fidelidad futura de Israel. Este fracaso en completar la conquista se convierte en un problemón para la siguiente etapa. El libro de los jueces. Exacto. Coexistencia, tentación de copiar costumbres y dioses cananeos, ciclos de opresión, infidelidad. La victoria incompleta sembró problemas para el futuro. Y así llegamos al final del libro, al final de la vida de Josué. Su despedida. Otro momento cumbre. Sin duda. Con 110 años, reúne a todo Israel en Siquem, un lugar con mucha historia de pactos. Y su discurso final no es de celebración, ¿eh? No. Es, sobre todo, un repaso de la fidelidad de Dios con ellos, desde los patriarcas hasta ese día. Y luego una advertencia muy seria. Un desafío existencial. Les dice, ahora, pues, temed a Jehová, servidle con integridad. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Una elección. Les recuerda que la fe, la lealtad, no se heredan. Es una elección personal, constante, de cada generación. Y les advierte con crudeza, si os vais tras otros dioses, el mismo Dios que os dio la tierra os destruirá y os echará de ella. Es una renovación del pacto del Sinaí, pero muy exigente. Un llamado a un compromiso total. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de lo que hemos visto en estos textos sobre Josué, ¿qué diríamos? Parece una historia donde las promesas de Dios se cumplen sí, pero no de forma mágica. Exigen una respuesta humana muy concreta. Eso es. Audacia para actuar, para cruzar ríos, rodear murallas y sobre todo una obediencia que a veces nos parece irracional, ¿no? Seguir un plan divino al pie de la letra. Fe como motor, obediencia como método. Totalmente. Y quizás una reflexión final que esto podría despertar hoy es, bueno, ¿cómo resuena esa dinámica de conquista en nuestros propios líos, ¿no? No militares, claro. Pero piensa en esos muros personales, profesionales, colectivos, que parecen imposibles. Ya. Requieren también algo parecido. Esa mezcla de fe audaz, para empezar, y obediencia comprometida a ciertos principios, a un camino aunque sea difícil o raro. ¿Qué significa comprometerse a fondo, sin reservas, con algo? Buena pregunta. Y, aprendiendo de esa conquista incompleta de Canaán, ¿cómo evitamos esas victorias a medias? Esos arreglos que nos alivian ahora pero siembran problemas para después. Es una invitación a pensar en la perseverancia, la integridad y las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones en nuestras propias tierras prometidas y batallas del día a día.